No solo en la mansión lujosa o en la oficina de la empresa, sino en su corazón, donde la luna siempre brillaría como un recordatorio de su extraordinario viaje y la promesa de un futuro aún más brillante. El collar en forma de luna, que durante tanto tiempo había sido un recordatorio de su pasado misterioso, ahora brillaba en su cuello como un símbolo de esperanza y posibilidades infinitas. Javier sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, lo enfrentaría con valentía, con pasión y la fuerza del amor de su familia, tanto la de sangre como la que había elegido a lo largo del camino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Javier hizo una promesa silenciosa. Prometió continuar su misión de crear oportunidades para aquellos que, como él alguna vez, solo necesitaban una oportunidad para brillar, pues había aprendido que a veces las mayores bendiciones surgen de los desafíos más difíciles y que el verdadero éxito no se mide solo por los logros personales, sino por el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Y así, bajo el cielo estrellado, con el sonido de las risas de los niños de fondo y el amor de su familia a su lado, Javier Hernández supo que finalmente estaba en casa. Tal vez necesitaba pasar por todo aquello para poder estar aquí hoy, haciendo la diferencia en sus vidas. Alberto sonrió, orgulloso. «Hijo, has transformado una tragedia en algo hermoso y significativo. No podríamos estar más orgullosos de ti». En ese momento, rodeado por el amor de sus padres y la alegría de los niños del orfanato, Javier sintió una profunda paz. Su viaje había sido largo y difícil, pero cada paso lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Su corazón se llenó de una mezcla de alegría y melancolía. «Saben», dijo volviéndose hacia sus padres, «durante mucho tiempo me pregunté por qué todo aquello me había pasado. El secuestro, el abandono, los años en el orfanato. Parecía tan injusto». Carmen tomó la mano de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Alberto puso su brazo alrededor de los hombros de Javier. «Pero ahora», continuó Javier, mirando a estos niños, «todo lo que hemos logrado, tal vez esa haya sido la razón. Y también para ayudar, si me lo permiten». En los meses siguientes, Javier trabajó incansablemente para renovar y mejorar las condiciones del orfanato. Usando recursos personales y de la empresa, modernizó las instalaciones, contrató más personal y creó un fondo de educación para asegurar que todos los niños tuvieran la oportunidad de estudiar. El proyecto de revitalización del orfanato se convirtió en un nuevo capítulo del proyecto Luna Nueva, sirviendo como modelo para iniciativas similares en todo el país. Javier se aseguraba de visitar regularmente, jugando con los niños y compartiendo su historia de superación. En una de esas visitas, acompañado por Alberto y Carmen, Javier observaba a los niños jugando en el nuevo parque infantil que se había construido. El orfanato, ahora dirigido por una nueva generación de monjas, seguía funcionando, aunque enfrentaba dificultades financieras. Cuando Javier llegó, acompañado por sus padres, fue recibido con sorpresa y emoción. La hermana María, una de las pocas monjas que aún recordaba al pequeño Javier, no pudo contener las lágrimas al reconocerlo. «Dios mío, eres tú, pequeño Javier, mira cuánto has crecido». Javier abrazó a la monja, sintiendo una ola de recuerdos y emociones invadirlo. «Hermana María, vine a agradecerles por todo lo que hicieron por mí». «Creo que sería una gran idea», respondió después de un momento. «Ellas me cuidaron cuando no tenía a nadie. Me gustaría agradecerles y quizás ayudar al orfanato de alguna manera». Con el apoyo de Alberto y Carmen, Javier inició una búsqueda del orfanato donde había crecido. No fue una tarea fácil, ya que habían pasado muchos años y sus recuerdos de la infancia eran borrosos. Pero después de semanas de investigación, finalmente localizaron el lugar. Las heridas del pasado, aunque nunca completamente olvidadas, comenzaban a cicatrizar. La mansión Hernández, antes un símbolo de pérdida y dolor para la pareja, ahora rebosaba de alegría y amor familiar. Un día, durante una cena familiar, Carmen sorprendió a Javier con una pregunta inesperada. «Hijo,
¿Alguna vez has pensado en tratar de encontrar a tu familia adoptiva del orfanato? Javier se quedó pensativo. En medio de toda la agitación de los últimos años, casi se había olvidado de las monjas y los otros niños que habían sido su familia durante tanto tiempo. Text here. Las palabras de Alberto tocaron profundamente a Javier. Se dio cuenta de que su viaje, aunque único, no era tan diferente al de su padre. Ambos habían enfrentado adversidades y dudas, pero persistieron. «Gracias, papá», dijo Javier, sintiendo que un nuevo sentido de determinación surgía dentro de él. «Prometo que seguiré dando lo mejor de mí, no solo por mí, sino por toda la familia Hernández y por los empleados que dependen de nosotros». Alberto abrazó a su hijo, orgulloso. Las palabras de Alberto tocaron profundamente a Javier. Se dio cuenta de que su viaje, aunque único, no era tan diferente al de su padre. Ambos habían enfrentado adversidades y dudas, pero persistieron. «Gracias, papá», dijo Javier, sintiendo que un nuevo sentido de determinación surgía dentro de él. «Prometo que seguiré dando lo mejor de mí, no solo por mí, sino por toda la familia Hernández y por los empleados que dependen de nosotros». Alberto abrazó a su hijo, orgulloso. «Cuando comencé Hernández Enterprises, era solo un joven ambicioso con más sueños que experiencia. Hubo innumerables noches en las que me pregunté si estaba a la altura del desafío». Javier miró a su padre sorprendido. Alberto siempre había parecido tan confiado y seguro. «El secreto», continuó Alberto, «no es no tener dudas, sino no dejar que te paralicen. Cada desafío que superas, cada decisión difícil que tomas, te hace más fuerte y más capaz». «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó Alberto, indicándole a Javier que se sentara. Javier dudó por un momento antes de desahogarse. «Papá, a veces me pregunto si realmente merezco todo esto, si soy capaz de liderar esta empresa que construiste con tanto esfuerzo». Alberto sonrió comprensivamente. «Javier, déjame contarte algo que nunca he compartido con nadie. El programa, bautizado como Proyecto Luna Nueva, ofrecía becas de estudio, capacitación profesional y apoyo psicológico para jóvenes en situación vulnerable. Javier se aseguraba de participar personalmente en muchas de las actividades, compartiendo su historia y alentando a los participantes a nunca rendirse en sus sueños. Mientras el proyecto Luna Nueva ganaba notoriedad en los medios y recibía elogios de la sociedad, Javier enfrentaba sus propios desafíos internos. A pesar de su aparente éxito, aún había momentos en que las inseguridades del pasado lo acechaban. Una noche, después de un largo día de trabajo, Javier encontró a su padre en el despacho de la mansión. Alberto notó de inmediato que algo estaba preocupando a su hijo, y ahora, como hombre, estaba listo para construir su propio destino. Semanas pasaron, y Javier se sumergió de lleno en sus nuevas responsabilidades como CEO de Hernández Enterprises. Los días eran largos y agotadores, llenos de reuniones, decisiones cruciales y desafíos constantes. Pero el joven líder enfrentaba todo con una mezcla de entusiasmo y determinación que inspiraba a todos a su alrededor. Una de las primeras iniciativas de Javier como CEO fue lanzar un programa de responsabilidad social enfocado en niños huérfanos y familias de bajos recursos. Inspirado por su propia historia, quería usar los recursos de la empresa para crear oportunidades para aquellos que, como él alguna vez, no tenían nada. Javier respiró profundamente, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. Sabía que muchos desafíos aún lo esperaban, pero estaba listo para enfrentarlos. Con el amor de su familia y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo, sabía que podría superar cualquier obstáculo. En ese momento, bajo el suave brillo de la luna, Javier Hernández hizo una promesa silenciosa. Prometió honrar el legado de sus padres, cuidar de los empleados que ahora estaban bajo su responsabilidad y usar su posición privilegiada para hacer la diferencia en el mundo. El niño perdido finalmente había encontrado su camino a casa. Mirando hacia la ciudad que se extendía abajo, iluminada por las luces nocturnas, no pudo evitar maravillarse con el increíble viaje que había sido su vida. De un huérfano solitario a heredero de un imperio, de albañil
aseo, de perdido a encontrado. Tocando el collar en forma de luna que nunca se quitaba del cuello, Javier sonrió. Aquel pequeño objeto, que durante tanto tiempo había sido su único vínculo con un pasado desconocido, ahora era el símbolo de un futuro brillante y lleno de posibilidades. En medio de la celebración, Alberto pidió la atención de todos e hizo un anuncio sorprendente. Damas y caballeros, es con inmenso orgullo que anuncio oficialmente la transición de la presidencia de Hernández Enterprises. A partir del próximo mes, mi hijo Javier asumirá el cargo de CEO, mientras yo pasaré a actuar como presidente del consejo. La sala estalló en aplausos. Javier, emocionado, abrazó a su padre y a su madre, apenas creyendo en la confianza que depositaban en él. Más tarde esa noche, cuando la fiesta ya había terminado y la mansión había vuelto al silencio, Javier subió a la terraza para un momento de reflexión. En los meses siguientes, Javier trabajó incansablemente para recuperar la confianza de los empleados y socios comerciales. Su honestidad, dedicación y habilidad natural para el liderazgo pronto conquistaron incluso a los más escépticos. Hernández Enterprises floreció bajo el liderazgo conjunto de Alberto y Javier. El padre, experimentado y estratégico, complementaba perfectamente al hijo con sus ideas innovadoras y comprensión profunda de las operaciones en el terreno. Un año después de la confrontación con Ramón, la familia Hernández realizó una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Javier, el primero que podían conmemorar juntos en 24 años. La mansión estaba repleta de ejecutivos, socios comerciales y amigos, todos ansiosos por homenajear al joven que se había convertido en una figura querida y respetada. Y es por eso que entiendo el valor del trabajo duro y la honestidad, algo que tú claramente has olvidado. Alberto puso la mano en el hombro de su hijo, orgulloso. Volviéndose hacia Ramón, dijo con voz firme: «Estás despedido, Ramón. Sal de esta casa inmediatamente». Mientras el ex mayordomo era escoltado fuera de la mansión, la familia Hernández se reunió en un abrazo apretado. Javier sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, finalmente libre de las manipulaciones de Ramón. Carmen intervino, su voz fría de ira contenida. «Javier es nuestro hijo, Ramón. Tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros». «Él nunca será un verdadero Hernández», bramó Ramón. «Es solo un albañil sucio que tuvo suerte». Javier, que hasta entonces había observado la confrontación en silencio, finalmente habló. «Tienes razón en una cosa, Ramón. Fui albañil». Armado con estas evidencias, Javier finalmente confrontó a Ramón en presencia de Alberto y Carmen. El mayordomo, acorralado, intentó negar las acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. «¿Cómo pudiste, Ramón?», preguntó Alberto, conmocionado y furioso. «Después de tantos años de servicio leal», «¿Leal?», gritó Ramón perdiendo la compostura. «Dediqué mi vida a esta familia y a esta empresa. ¿Y para qué? ¿Para ser relegado por este intruso?». Vi a Ramón manipulando tu laptop antes de la reunión. La revelación golpeó a Javier como un rayo. De repente, todos los pequeños sabotajes y accidentes de los últimos meses cobraron sentido. Confrontado con la verdad, Javier sintió que una mezcla de ira y determinación se encendía dentro de él. Decidido a exponer las manipulaciones de Ramón, Javier comenzó su propia investigación discreta. Con la ayuda de Lucía y algunos empleados leales, recopiló pruebas de las acciones del mayordomo, incluyendo correos electrónicos comprometedores y grabaciones de cámaras de seguridad. Javier estaba liderando el equipo de ventas en una presentación crucial cuando, misteriosamente, los archivos en su laptop desaparecieron momentos antes de que comenzara la reunión. Tomado por sorpresa y sin el material necesario, Javier tuvo que improvisar la presentación. Aunque se las arregló razonablemente bien gracias a su conocimiento del proyecto, era evidente que el cliente quedó insatisfecho con la falta de profesionalismo. Devastado por el fracaso, Javier se encerró en su oficina cuestionando su capacidad para liderar. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada de Lucía, su asistente. «Javier», dijo ella vacilante,
Hay algo que necesitas saber. Oí decir que apenas sabe leer y escribir, susurraba Ramón a uno de los directores. ¿Cómo puede alguien así liderar una empresa de este calibre? A otro le insinuaba. ¿No les parece extraño cómo apareció de la nada? Tengo mis dudas sobre esa historia del hijo perdido. Lentamente, las semillas de la desconfianza comenzaron a germinar. Javier notó que algunos colegas empezaron a tratarlo de manera diferente, con miradas desconfiadas y conversaciones interrumpidas cuando él se acercaba. La situación llegó a su punto crítico durante una importante negociación con un cliente internacional. La noticia cayó como una bomba en la empresa. Mientras muchos celebraban el ascenso meteórico del joven heredero, otros veían con desconfianza y envidia su rápida promoción. Ramón, en particular, se enfureció con el anuncio. El mayordomo, que durante años había alimentado la esperanza de algún día asumir una posición destacada en la empresa, vio sus sueños desmoronarse ante el ascenso de Javier. Decidido a sabotear el éxito del joven Hernández, Ramón comenzó a tramar entre bastidores. Utilizando sus años de servicio y la confianza que había ganado en la familia, el mayordomo empezó a esparcir rumores e insinuaciones maliciosas sobre Javier entre los empleados y contactos de la empresa. Se sumergió aún más profundamente en los estudios y en el aprendizaje sobre la empresa, sorprendiendo a todos con su dedicación y rápido progreso. Pasaron los meses, y Javier comenzó a destacarse en sus funciones en Hernández Enterprises. Su experiencia como albañil le daba una perspectiva única sobre las operaciones de la empresa, especialmente en el sector de la construcción. Propuso varias ideas innovadoras para mejorar la eficiencia y las condiciones de trabajo en las obras, ganándose el respeto de los empleados. Alberto observaba el crecimiento de su hijo con una mezcla de orgullo y admiración. En una reunión de directorio, el empresario anunció que Javier asumiría oficialmente el cargo de vicepresidente de operaciones. Lo que importa es que finalmente estamos juntos. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Javier. Por primera vez desde que descubriera sus orígenes, sintió verdaderamente que pertenecía a esa familia. «Gracias, mamá», susurró, abrazándola nuevamente. A partir de esa noche, Javier encontró una nueva determinación. Decidió que demostraría su valía no solo a los demás, sino principalmente a sí mismo. Haber pasado por todo lo que has pasado, y aún así convertirte en un hombre tan bueno y dedicado, eso demuestra lo especial que eres. Javier sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿y si no puedo ser el heredero que ustedes esperan? ¿Y si los decepciono a ustedes y a la empresa? Carmen tomó el rostro de su hijo entre las manos, mirándolo a los ojos. Javier, escucha bien. Tu padre y yo te amamos incondicionalmente. No importa lo que pase con la empresa o qué camino elijas seguir en la vida. ¿Quieres hablar sobre lo que te está molestando? Javier dudó por un momento, pero luego las palabras comenzaron a fluir. Le contó a su madre sobre sus inseguridades, el miedo de no estar a la altura de las expectativas, las provocaciones de Ramón. Carmen escuchó atentamente, con los ojos llenándose de lágrimas. Cuando Javier terminó, lo abrazó con fuerza. «Mi querido», dijo ella con voz entrecortada, «eres más fuerte y capaz de lo que imaginas». Se sentó en un banco cerca de la fuente, observando el reflejo de la luna en el agua. Inconscientemente, sus dedos acariciaban el collar en forma de luna que siempre llevaba. «¿No puedes dormir?». Una voz suave lo sorprendió. Javier se giró para ver a su madre Carmen acercándose. «Solo estoy pensando», respondió él con una sonrisa débil. Carmen se sentó junto a su hijo, pasando el brazo alrededor de sus hombros. Ramón rió sarcásticamente. «El ADN no te convierte en un Hernández. Nunca serás uno de ellos de verdad». Las crueles palabras del mayordomo resonaban en la mente de Javier, alimentando sus propias inseguridades. Por más que se esforzara, había momentos en que el joven se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo. Una noche, incapaz de dormir, Javier salió a caminar por los jardines de la mansión. «¿Realmente crees que puedes convertirte en un Hernández de la noche a la mañana?», provocaba el mayordomo en una ocasión cuando se cruzaron en un pasillo vacío.
No eres más que un albañil sucio vistiendo ropa cara. Pronto todos se darán cuenta de la farsa que eres. Javier apretó los puños luchando por contener la ira. Soy su hijo, Ramón. La prueba de ADN lo demostró. Su inteligencia natural y dedicación lo ayudaban a absorber rápidamente los nuevos conocimientos. Alberto observaba con orgullo el progreso de su hijo, viendo en él el futuro de la empresa que había construido. Sin embargo, no todo eran rosas en la nueva vida de Javier. Mientras la mayoría de los empleados lo trataban con respeto e incluso adulación, él sentía que algunos lo veían como un intruso, un impostor que había aparecido de la nada para robar la posición que creían merecer. El más vocal de estos detractores era Ramón, el mayordomo. Aunque siempre mantenía una fachada de cortesía frente a Alberto y Carmen, Ramón no ocultaba su desprecio por Javier cuando estaban a solas. Sé que no lo harás, hijo. Tu madre y yo tenemos total confianza en ti. En los meses que siguieron, Javier se vio inmerso en un torbellino de nuevas experiencias y aprendizajes. Por la mañana, asistía a clases intensivas con los mejores profesores particulares que el dinero podía contratar. Por la tarde, iba a la sede de Hernández Enterprises, donde rotaba entre los diversos departamentos, aprendiendo sobre finanzas, marketing, recursos humanos y operaciones. A pesar del cansancio y la presión constante, Javier se descubrió fascinado por el mundo de los negocios. A partir de la próxima semana, comenzarás a trabajar medio tiempo en la empresa, aprendiendo sobre los diferentes departamentos y operaciones. También continuarás con tus clases particulares para completar tu educación formal. Javier asintió, sintiéndose aún abrumado. Me esforzaré, papá. Prometo que no los decepcionaré. Alberto abrazó a su hijo. Sé que todo esto es nuevo para ti, pero creo que ha llegado el momento de empezar a prepararte para eventualmente asumir la presidencia de la empresa. El joven abrió los ojos como platos, atónito. Pero papá, yo no sé nada sobre administrar una empresa. Hasta hace un mes era un simple albañil. Alberto sonrió comprensivo. Lo sé, Javier, y es por eso que vamos a empezar despacio. El empresario parecía ansioso y un poco nervioso. Hijo, hay algo importante que necesito discutir contigo, comenzó Alberto. Como sabes, Hernández Enterprises es una de las empresas más grandes del país, y como mi heredero, es natural que asumas un papel de liderazgo en el futuro. Javier tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Alberto continuó. Mientras rebuscaba en el guardarropa repleto de trajes caros, no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia por su vida sencilla anterior. Mientras se arreglaba para la cena, Javier reflexionaba sobre los cambios drásticos en su vida. Estaba profundamente agradecido por haber encontrado a sus padres y ser acogido con tanto amor, pero al mismo tiempo se sentía como pez fuera del agua en este nuevo mundo. La cena transcurrió sin incidentes, con Javier esforzándose por usar los cubiertos correctamente y participar en la conversación sofisticada. Alberto y Carmen lo observaban con orgullo, pero el joven no pudo dejar de notar las miradas de desdén que Ramón le lanzaba al servir los platos. Después de la cena, Alberto llamó a Javier a su despacho. Una tarde, cerca de un mes después de la revelación, Javier estaba en el jardín de la mansión, contemplando su nueva vida, cuando Ramón, el mayordomo, se acercó con una expresión severa. «La cena será servida en 1 hora, señor», anunció Ramón fríamente. «Sugiero que se vista adecuadamente esta vez». Javier sintió que el rostro le ardía de vergüenza, recordando la cena de la noche anterior, cuando había bajado vistiendo jeans y camiseta, para horror de los invitados presentes. Asintió en silencio, mientras el mayordomo se alejaba con una mirada de desaprobación. Suspirando, Javier se dirigió a su nueva habitación, una suite más grande que todo el apartamento en el que solía vivir. «Y haremos todo lo posible para compensar estos años perdidos». En los días que siguieron, la vida de Javier dio un giro de 180 grados. De simple albañil, se vio repentinamente elevado a la posición de heredero de un imperio empresarial. Alberto y Carmen insistieron en que se mudara inmediatamente a la mansión, dejando atrás el cuarto humilde en la parte trasera de la obra.
La noticia del hijo pródigo de la familia Hernández se extendió rápidamente por la alta sociedad y los medios de comunicación. Javier se encontró en el centro de una tormenta de atención, con reporteros acampando en las puertas de la mansión y sus fotos apareciendo en las portadas de revistas y periódicos. Y haremos todo lo posible para compensar estos años perdidos. En los días que siguieron, la vida de Javier dio un giro de 180 grados. De simple albañil, se vio repentinamente elevado a la posición de heredero de un imperio empresarial. Alberto y Carmen insistieron en que se mudara inmediatamente a la mansión, dejando atrás el cuarto humilde en la parte trasera de la obra. La noticia del hijo pródigo de la familia Hernández se extendió rápidamente por la alta sociedad y los medios de comunicación. Javier se encontró en el centro de una tormenta de atención, con reporteros acampando en las puertas de la mansión y sus fotos apareciendo en las portadas de revistas y periódicos. ¿Cómo fui secuestrado? ¿Y por qué me abandonaron en un parque? Alberto suspiró pesadamente. Desafortunadamente, nunca descubrimos todos los detalles. La policía investigó durante meses, pero el caso acabó enfriándose. Sospechamos que el secuestro fue motivado por dinero, pero algo debió salir mal y los criminales decidieron abandonarte. Lo importante es que ahora estás de vuelta, añadió Carmen sosteniendo la mano de su hijo. Alberto tomó el antiguo portarretratos y se lo entregó a Javier. Este eres tú, con 2 años, poco antes del secuestro, explicó. Mira el collar. Es el mismo que siempre has llevado. Javier observó la foto con fascinación, reconociendo sus propios rasgos en el rostro sonriente del niño pequeño. Era surreal pensar que aquel niño feliz era él mismo, antes de que el destino lo separara de su familia. ¿Pero qué sucedió?, preguntó Javier. Cuando finalmente se separaron, los tres tenían los rostros marcados por las lágrimas, pero sonreían radiantes. Javier miró a Alberto y Carmen, sus padres, todavía sin creer del todo. Siempre soñé con este momento, dijo el muchacho, con la voz temblorosa, pero nunca imaginé que pudiera realmente suceder. Nunca perdimos la esperanza, hijo mío, respondió Carmen, acariciando el rostro de Javier. Tu padre y yo siempre supimos, en el fondo de nuestros corazones, que algún día te encontraríamos. La sala explotó en emociones. Carmen corrió a abrazar a Javier, sollozando incontrolablemente. El joven, aturdido y emocionado, devolvió el abrazo instintivamente. Alberto se unió a los dos, envolviéndolos en sus fuertes brazos. Durante varios minutos, la familia recién reunida permaneció así, llorando y riendo al mismo tiempo, tratando de procesar la magnitud de aquel momento. 23 años de separación, dolor e incertidumbre finalmente llegaban a su fin. Finalmente, después de una semana que pareció arrastrarse eternamente, el sobre con los resultados llegó. Alberto, Carmen y Javier se reunieron nuevamente en el despacho, el aire pesado con la expectativa. Con manos temblorosas, Alberto abrió el sobre y leyó el contenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a Javier con una expresión de pura alegría. «Es positivo», anunció con la voz entrecortada. «Javier, eres nuestro hijo». «Pero ¿y si es verdad? ¿Qué pasa después?» Alberto se levantó y caminó hasta Javier, poniendo una mano en su hombro. «Si es verdad, hijo, finalmente estarás en casa, y haremos todo lo posible por recuperar todo el tiempo perdido». En los días que siguieron, Javier continuó trabajando en la obra, pero ahora bajo las miradas atentas y esperanzadas de Alberto y Carmen. La pareja apenas podía contener la ansiedad mientras esperaba el resultado de la prueba de ADN. «Nos gustaría hacer una prueba de ADN, si estás de acuerdo». Javier sentía que la cabeza le daba vueltas. Toda su vida había soñado con descubrir sus orígenes, con encontrar una familia, y ahora, de repente, esa posibilidad surgía de la forma más inesperada posible. «Yo no sé qué decir», murmuró el muchacho aturdido. «Claro que estoy de acuerdo con la prueba. Nunca perdimos la esperanza de encontrarlo». Pero con el paso de los años, el joven albañil abrió los ojos como platos, comenzando a entender hacia dónde se dirigía aquella conversación. Su corazón latía desacompasadamente mientras trataba de asimilar lo que estaba escuchando. «¿Usted cree que yo podría ser?», balbuceó Javier,
incapaz de completar la frase. No queremos crear falsas esperanzas, intervino Carmen con voz gentil, pero el parecido es demasiado grande para ignorarlo. Las monjas me dijeron que me encontraron abandonado en un parque cuando tenía unos 2 o 3 años. No había ninguna identificación conmigo, solo este collar. Carmen dejó escapar un pequeño sollozo al escuchar esas palabras, con los ojos llenos de lágrimas. Alberto tomó la mano de su esposa, buscando fuerzas para continuar. Javier, hace 23 años, nuestro hijo de 2 años, fue secuestrado, reveló el empresario, con la voz quebrada por la emoción. Le dimos un collar idéntico al tuyo el día que nació. Alberto y Carmen intercambiaron una mirada cargada de emoción antes de que el empresario comenzara a hablar. Javier, sé que esto puede parecer extraño, pero necesito hacerte algunas preguntas sobre tu pasado, dijo Alberto, inclinándose hacia adelante. Mencionaste que creciste en un orfanato. ¿Sabes algo sobre cómo llegaste allí? Javier frunció el ceño, tratando de hurgar en sus recuerdos más antiguos. No tengo muchos recuerdos de antes del orfanato, respondió vacilante. Al entrar en la sala imponente, decorada con muebles de madera noble y cuadros caros, Javier se sintió completamente fuera de lugar. Alberto estaba sentado detrás de un escritorio majestuoso, con una mujer elegante de mediana edad a su lado. El empresario le hizo una señal a Javier para que se sentara. Javier, esta es mi esposa, Carmen, presentó Alberto. Nos gustaría hablar contigo sobre algo muy importante. Con el corazón latiendo con fuerza, el joven albañil se acomodó en la silla indicada. Necesitaba hablar con Carmen inmediatamente y comenzar a investigar esta increíble posibilidad. Apenas podía creer que, después de tantos años de desesperación y dolor, el destino pudiera estar ofreciéndoles una segunda oportunidad. Mientras tanto, ajeno a la tormenta emocional que había desencadenado, Javier volvió al trabajo. El día transcurrió lentamente, con el joven albañil ansioso e intrigado sobre lo que el poderoso Alberto Hernández podría querer con él. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier finalmente terminó su turno y se dirigió a la mansión principal. Fue recibido por Ramón, el mayordomo de semblante austero, que lo condujo hasta el despacho de Alberto en el segundo piso. Javier, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo más tarde si es posible. ¿Puedes venir a mi despacho cuando termines tu turno? Confundido, pero sin atreverse a cuestionar, Javier asintió. Claro, señor, estaré allí. Alberto se alejó rápidamente, con la mente en torbellino. Las palabras de Javier golpearon a Alberto como un puñetazo en el estómago. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿podría su hijo perdido estar allí, justo frente a sus ojos? El empresario sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en una columna cercana. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Javier, preocupado por la súbita palidez del patrón. Alberto respiró hondo, tratando de recomponerse. Sí, estoy bien. Solo recordé algo importante. Vacilante, sacó el cordón y mostró el colgante en forma de luna. Es una joya muy bonita, comentó Alberto, luchando por controlar su emoción. ¿Dónde la conseguiste? En realidad, no lo sé con certeza, respondió Javier. Tengo este collar desde que tengo memoria. Crecí en un orfanato y esta es la única cosa que tengo de mi pasado. Fue entonces cuando Alberto notó algo brillando en el cuello del muchacho. Su corazón se aceleró cuando reconoció la forma inconfundible de una pequeña luna. ¿No era posible? ¿O sí? Con las manos temblorosas, Alberto se acercó a Javier. «Buenos días, muchacho», dijo el empresario tratando de mantener la voz firme. «¿Puedo ver ese collar que llevas puesto?» Javier se sorprendió por el repentino acercamiento del patrón. Sachs, hijo, estaba muerto. Era hora de aceptarlo de una vez por todas. Con un suspiro cansado, el empresario volvió a su escritorio para terminar de revisar algunos contratos. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano a la mansión, ansioso por adelantar el trabajo. Estaba tan concentrado en su labor que no se percató de la aproximación de Alberto Hernández. El empresario se detuvo a unos metros de distancia, observando atentamente al joven albañil. Había algo en la postura y los gestos de Javier
que le parecían extrañamente familiares. No sabía con certeza su origen, pero esa joya simple era su bien más preciado, un vínculo misterioso con un pasado que no podía recordar. Huérfano desde pequeño, Javier había crecido en un albergue para niños abandonados, sin nunca conocer a sus verdaderos padres. El collar era la única pista sobre sus orígenes, aunque ya había perdido las esperanzas de algún día desentrañar ese misterio. Con un suspiro, el joven guardó el collar bajo la camisa y salió para otro día de trabajo. La mansión Hernández se alzaba majestuosa frente a él, una construcción imponente de 3 pisos con columnas ornamentadas y ventanas enormes. Era, sin duda, la residencia más lujosa en la que Javier había trabajado. El millonario se quedó paralizado al ver el colgante del albañil, el mismo que... El sol naciente teñía el cielo de tonos dorados cuando Javier despertó en su pequeño cuarto en la parte trasera de la construcción. Frotándose los ojos somnolientos, el joven de 25 años se estiró y se levantó de la cama sencilla, listo para otro día de arduo trabajo. Sus músculos aún dolían por el esfuerzo del día anterior, pero Javier sabía que no podía darse el lujo de descansar. Como albañil contratado para la remodelación de la imponente mansión Hernández, necesitaba aprovechar cada minuto de luz del día. Mientras se arreglaba, Javier tocó instintivamente el collar en forma de luna que siempre llevaba en el cuello.